Métodos cualitativos de recolección de datos. Siempre se ha comentado que la mercadotecnia busca satisfacer las necesidades de los consumidores, pero ¿qué son las necesidades y de qué forma realmente influyen en las decisiones de compra? Para responder estas preguntas es muy importante el estudio cualitativo. El comportamiento del consumidor son actos, procesos y relaciones sociales sostenidas por individuos, grupos y organizaciones para la obtención, uso y experiencia consecuente con productos, servicios y otros recursos. La definición del comportamiento del consumidor implica los siguientes tres aspectos: actividades, actos, procesos y relaciones sociales. En cuanto a las personas, son los individuos, grupos y organizaciones. En las experiencias se encuentra la obtención, uso y la consecuencia. Factores que influyen en el comportamiento de los consumidores. Los factores básicos que influyen en el estilo de vida de los consumidores son de dos tipos, ya sean externos e internos. Entre los primeros se encuentran los siguientes: la cultura, los valores, los aspectos demográficos, el estatus social, grupos de referencia, familia. Pertenecen a los segundos los que se mencionan a continuación: motivaciones, percepciones y aprendizaje. Los métodos cualitativos. Entre los métodos cualitativos más importantes a los que se puede recurrir se encuentran los siguientes: las sesiones de grupo, las entrevistas de profundidad y la observación. Muestra: después del establecimiento de objetivos, se debe definir el segmento de mercado con el que se realizará la sesión. Es recomendable que haya 2 sesiones de grupo por segmento de mercado a fin de poder evaluar si realmente lo manifestado en un grupo concuerda con el segundo. En caso de hallar discrepancia entre ambas sesiones, se procede a realizar una tercera para determinar hacia dónde va la tendencia. Los errores que se encuentran muchas veces en las sesiones de grupo se deben a que los asistentes no son del segmento de mercado requerido. Cuando se presenta esta situación, al empezar a cuestionarlos sobre los temas de la sesión, se encuentran diferencias e incongruencias. Ante esto, lo mejor es dar por terminado el proceso, cancelar el estudio y hacer que las personas encargadas de realizar la sesión la efectúen de nuevo. Uno de los problemas principales que enfrentan las empresas que llevan a cabo sesiones de grupo consiste en reclutar grupos con las características deseadas. Por esta razón, hay varias empresas o personas independientes que se encargan de reclutar a los grupos solicitados mediante el pago de cierta cantidad por el grupo. La ventaja de contar con ellas estriba en que se trata de personas que tienen una red de amistades que pueden participar en este tipo de estudios. Sin embargo, el problema es que con el tiempo ya son los mismos grupos que van de un estudio a otro y la fidelidad y veracidad de sus respuestas deja de ser confiable. Por ello, es recomendable no trabajar siempre con un solo despacho de reclutamiento, sino cambiar de vez en cuando para tener grupos reales y frescos. Cuestionario, guía de tópicos. Es una lista de temas por abordar en la sesión. Se debe buscar que estos presenten una secuencia lógica. Para lograrlo, es necesario empezar con los conceptos generales del tema por tratar y de ahí deben formularse cuestiones específicas. Ejecución. En la ejecución de la sesión del grupo, el papel del moderador es fundamental para el éxito o fracaso de la dinámica, así como para lograr recopilar la información necesaria a fin de tomar decisiones. El moderador debe ser una persona muy observadora y que sepa manejar con facilidad el grupo. Esto es muy importante porque es usual que en las sesiones se encuentren líderes de opinión que acaparen la conversación y manipulen verbalmente a los demás. Instalaciones. Deben ser instalaciones acondicionadas especialmente para este propósito, por ejemplo, una cámara de gesell.
Esta cámara presenta como ventaja la posibilidad de observar el desarrollo de la reunión sin que las personas que participan en ella se sientan observadas y puedan expresar sus opiniones libremente. Antes de iniciar la sesión de grupo, se aplica una pequeña encuesta a las personas invitadas a participar. Este cuestionario filtro es cuantitativo y su finalidad es corroborar que el grupo invitado reúna las características requeridas. Por ejemplo, si se está haciendo un estudio acerca de automóviles, se solicita entre otros aspectos los siguientes: número de placa, año del automóvil, tarjeta de circulación, cada cuándo se hacen los servicios, coste aproximado de los servicios y ubicación de las agencias. Una vez concluida la sesión, es importante elaborar un resumen de los aspectos más importantes. Para el análisis, primero se evalúa el resultado de cada participante. Asimismo, el análisis se compara con la otra sesión realizada al mismo segmento de mercado. Con la información obtenida se lleva a cabo un análisis general, que es el que se deberá presentar al cliente. Por último, se formulan conclusiones basadas en el objetivo general y divididas en los aspectos más importantes entre positivos y negativos que se manifestaron sobre el producto o servicio del que se trató. Presentación del informe. El informe deberá contener los siguientes aspectos: portada, prólogo, antecedentes, objetivo general y específicos, una metodología, un análisis e interpretación de los resultados, conclusiones y, asimismo, por último, una síntesis de las conclusiones más relevantes. Entrevista de profundidad. Esta es una entrevista personal que utiliza la indagación exhaustiva para lograr que un solo encuestado hable libremente y se exprese en detalle de sus creencias y sentimientos sobre un tema. La técnica de esta entrevista se utiliza cuando los temas abordados son muy delicados, difíciles de tratar en grupo y por ello podrían producir incomodidad en los asistentes. Metodología de una entrevista individual. Primeramente se plantean los objetivos generales y específicos. Posteriormente se elabora una guía de tópicos. Como nota, se debe considerar que el número de personas a entrevistar rigen los criterios y las exigencias de investigación del cliente. Asimismo, las entrevistas de profundidad pueden llevarse a cabo en la cámara de Gesell, que será un espacio libre de ruidos y distracciones. El siguiente punto de la metodología es la entrevista, que deberá ser grabada íntegramente para después ser analizada por el entrevistador y finalmente entregada al cliente. El análisis se realizará al final de las entrevistas. Posteriormente se formularán las conclusiones y por último se presentan los resultados al cliente. Observación directa. En la observación directa, el investigador, sin establecer comunicación con los sujetos del estudio, se limita a observar los patrones de conducta del consumidor de su interés. Estas observaciones pueden ser realizadas por personas o por aparatos mecánicos. Observación personal. Esta es una técnica donde se coloca a un observador en un lugar estratégico para registrar solo los movimientos del sujeto observado. Asimismo, se anota de manera descriptiva sin interpretación. Observación mecánica. En esta se utilizan diferentes aparatos para la observación mecánica y son de gran utilidad para conocer el comportamiento real del consumidor. Entre los aparatos más comunes se encuentran los contadores de tránsito, monitores de rastreo ocular, pupilómetros, bicicolganómetro, analizadores de tono de voz, cámara oculta y audiómetro. Técnicas empleadas en psicología. Es muy importante considerar que, además de las técnicas más comunes utilizadas en el método cualitativo, sesiones de grupos, entrevistas de profundidad y observaciones, los investigadores han seguido recurriendo a técnicas empleadas en psicología para adaptarlas al estudio del comportamiento del consumidor. Entre ellas encontramos la medición de actitudes, las técnicas proyectivas, el brainstorming, tormenta o lluvia de ideas, Philippines 66 e investigaciones etnográficas. Medición de actitudes.
La medición de actitudes está adquiriendo cada vez mayor importancia para la toma de decisiones en el área de mercadotecnia. Hay un gran número de escalas de clasificación que se incluyen dentro del cuestionario normal. Las más comunes se analizan a continuación. Escala de suma constante. En esta escala se requiere que los entrevistados dividan un número fijo de puntos, del 10 o 100, etc. A continuación se muestra un ejemplo de la evaluación de una tienda. En sí se muestra el servicio, atención, limpieza, orden, surtido y costo. Escala de rangos. En esta escala se busca evaluar diferentes productos o servicios de las empresas midiendo sus atributos intrínsecos o extrínsecos. Escala nominal. En ese tipo de escala, el encuestado clasifica en 2 o más categorías sus creencias. Escala de clasificación. Se refiere a las situaciones de medición que implican escalas ordinales, de intervalos y de razón. Escala gráfica de clasificación. Las escalas gráficas de esta naturaleza son especialmente útiles cuando el investigador y los encuestados hablan diferentes idiomas o cuando los encuestados son niños. Escala de rango orden. En este caso, el encuestado clasifica varios objetos en relación con la actitud de que se trate tomando con base el conocimiento, el gusto, la preferencia o la atención de compra del producto anunciado. Escala de comparación variada. En este tipo de escalas se presentan a los encuestados 2 objetos de un conjunto y se les pide que seleccionen uno con relación a la actitud en cuestión. Escala de Likert. En esta escala se solicitan al entrevistado que mencione un grado de aceptación o rechazo hacia diversos anuncios que están relacionados con el objeto en evaluación. Escala de Thurston. Esta escala es muy compleja y costosa. Además, toma largo tiempo su aplicación, como en la escala de Likert. Se plantea enunciados positivos y negativos, pero la lista puede llegar hasta 100 aspectos. Primero, estos enunciados son evaluados por los líderes de opinión en escalas muy favorables o muy desfavorables. Después de ser evaluados por los ejecutivos, se eliminan varios de esos enunciados para ser evaluados por el público objetivo. Por último, se determinan promedios de desviación estándar para cada una de las respuestas obtenidas, eliminando los que muestren grandes desviación estándar. El promedio final consistirá en el análisis de las respuestas obtenidas. Diferencial semántico. Podría definirse esta escala como una serie de objetivos polarizados. Antónimos, por ejemplo, frío, caliente, moderno, conservador, para evaluar conceptos que pueden ser imagen de empresa, marca, producto, servicio, etc. En este método, el entrevistado tiene que elegir rápidamente sin relacionar la respuesta, un grado de acercamiento hacia los polos de los objetivos. Las formas de operación de la escala diferencial semánticos son las siguientes. Se pide a los entrevistados que describan algunos conceptos particulares a lo largo de una escala de 7 puntos, anotando una tacha en la posición que refleje sus sentimientos. Por ejemplo, es extremadamente activo, muy activo, ligeramente activo ni pasivo, poco pasivo, muy pasivo, extrañamente pasivo, y luego se asignan valores en la escala. Por ejemplo, más 3, más 2, más 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, y así sucesivamente. Técnicas de proyección. ¿Qué son y para qué sirven? Son herramientas para la investigación de mercado y sirven para indagar acerca de los sentimientos del consumidor frente a una marca o producto. Los tipos de técnicas proyectivas más utilizadas son test de apercepción temática, láminas de Tagliacane, test de asociación de palabras, test de terminación de frases, relato de historias y pantallas proyectivas. Brainstorming,
Técnica grupal empleada para generar la creatividad de ideas originales en un ambiente relajado. Phillips 66. Su objetivo es fomentar la discusión ordenada entre los participantes y posibilitar un intercambio de puntos de vista. Estudios etnográficos. Busca analizar los roles que toman cada uno de los participantes en su vida cotidiana para dar una respuesta al comportamiento en conjunto. Estudios antropológicos. Busca introducirse en la vida cotidiana del individuo con previa autorización de éste para ver cómo actúa en su hábitat natural. Se busca conocer su conducta real y cotidiana y lo que realmente hace y no lo que dice hacer.